Ok, Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración antes de dar comienzo. Amén. Ricardo, llévanos en oración, si puedes, por favor. Amén. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor, de compartir tu palabra. Señor, que cada mente esté concentrado en lo que se va a hablar hoy, Señor, y que esta palabra sea no solamente edificante, pero permanece en nuestro corazón y nuestra mente para que podamos ejecutarlo, Señor, en los próximos días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, te damos gracias. Amén. En gloria a Dios. Gracias, Ricardo, por esa oración. Dios te bendiga, Marlene. Le damos gracias al Señor por otra semana más que podemos estar conectados para continuar con el estudio de su palabra. Amén. Entonces, Melly se va a conectar, Ricardo, para esperar antes de compartir las citas bíblicas. No sé. Bueno, en lo que vamos a repartir las citas bíblicas, voy a empezar a compartir mi pantalla con ustedes. Amén. Ahí estamos. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Le damos gracias al Señor por otra semana más que podemos estar conectados para estudiar su palabra. Y continuamos con el estudio de Daniel. Amén. Hemos estado estudiando las últimas 3 semanas. Bueno, desde el comienzo del año hemos estado estudiando el libro de Daniel. Ya vamos por el capítulo 7. Así que hoy vamos a continuar la parte final, tercera parte final de este estudio bíblico del capítulo 7. Así que vamos a repartir las lecturas bíblicas y alguien puede leerme Daniel capítulo 7 versículos 15 al 21. Daniel 7 15 al 21. Amén. Yo lo leo. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Amén. Amén, la pastora. Romanos 13:1. Amén. Romano 13:1. Amén, gracias Ricardo. Romanos 8:37, yo lo puedo leer. Daniel 7:22 al 28. Amén. Entonces, Apocalipsis 17:14. Amén. Hermana Marlene, gracias, Dios le bendiga. Apocalipsis 17, versículos 14. Segunda de Timoteo 2:12. Yo lo puedo Dos, leer. 12. Yo. Oh, ok. Segunda de Timoteo 2:12. Ajá. Amén. Mm. Los objetivos finales de esta clase, pues como hemos discutido desde un principio, es comprender o comparar, perdón, las visiones de los capítulos 2 de Daniel con el capítulo 7 de Daniel, que podamos apreciar el cumplimiento de las profecías bíblicas y la influencia que tienen nosotros hoy en día y las aplicaciones a nuestra vida. Y entonces agradecer a Dios como objetivo, el agradecimiento a Dios por su soberano y amoroso control sobre toda la historia humana y nuestras vidas, que es muy importante para nosotros como creyentes. Pensamiento central: Cristo viene pronto para reinar. Amén, lo esperamos. No solo por 1000 años, sino por los siglos de los siglos. Y el texto áureo principal es Lucas capítulo 1, versículo 33,
que dice, y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Amén, gloria a Dios. Personajes que hemos estado hablando, el profeta Daniel, el anciano de días, que es Dios el Padre, el dueño y Señor de todos los reinos, el Hijo del Hombre, que es el Mesías, y sabemos que, ¿verdad? Si no lo saben, pues se lo afirmo. Si lo saben, lo afirmo. Perdón, si lo saben, lo afirmo. Si no lo saben, le informo. El Hijo del Hombre es una distinción que utilizó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el Mesías, es el Cristo Jesús. Lo utilizó a través de su ministerio. Era algo que instaba o tocaba una fibra en los fariseos, en los saduceos y en el Sanedrín. Entonces el año aproximadamente que se escribió este libro o este capítulo fue el 553 antes de Cristo, perdón. La fecha aproximadamente donde tomó lugar estos eventos fue en el 553 antes de Cristo, que fue durante el primer año del reinado de Belsasar, y el lugar fue en Babilonia. La semana pasada, mis hermanos, estuvimos hablando o estuvimos aprendiendo de cómo Dios continúa gobernando, ¿verdad? En su soberanía sobre toda la historia, y que no hay ningún reino que pueda permanecer, ningún reino humano que pueda permanecer para siempre. Entonces pudimos ver cómo Daniel contempló el anciano de días sentado en su trono, rodeado por innumerables ángeles, mientras se abrían los libros para ejecutar juicio y justo y perfecto, ¿verdad? Y a través de esta visión nos recuerda que Dios conoce todas las obras del ser humano y que cada persona comparecerá delante de él, ¿verdad? Y aunque somos creyentes, hemos aceptado al Señor, a veces es necesario estos recordatorios que vengan a nuestro espíritu, a nuestra alma, cuando nuestra humanidad entra en desesperación. Es necesario que recordemos que Él tiene todo el control. Además de esto, vimos también que el poder del anticristo y de todos los sistemas que van a estar oponiéndose y que actualmente se oponen a Dios van a tener un final definitivo, permanente, ¿verdad? Entonces estudiamos la gloriosa aparición del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, quien viene en las nubes que viene con las nubes para recibir del Padre pues toda la autoridad, la gloria, y establecer su reino, un reino que jamás será destruido. Entonces Daniel, mis queridos hermanos, vimos cómo nos representa o presenta una de las profecías más claras del Antiguo Testamento acerca de lo que es la segunda venida de Cristo y del establecimiento de su reino. Entonces nosotros como creyentes, esta verdad debe animarnos y debe prepararnos para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, y poner nuestra esperanza en estas realidades eternas, ¿verdad? Sabiendo que Cristo va a reinar para siempre sobre todas las naciones. Y ahí empezamos o vamos a lo que es esta tercera clase, del tercer capítulo de Daniel. La clase lleva por título Un caso en que la Biblia se interpreta a sí misma. Y vamos a estar en Daniel 7, desde el versículo 15 hasta el versículo 28. Entonces, en la etimología de este pasaje bíblico, en el versículo 18, capítulo 7, se habla de los santos, ¿verdad? Entonces, hay gente que creen que esto se refiere a los ángeles, pero sin embargo, hay evidencia bíblica que identifican esta referencia como el pueblo de Israel, ¿verdad? Si vamos a Daniel 7:21, si vamos a Daniel 9:24, si vamos a Apocalipsis 13, versículo 7, a Apocalipsis 17, versículo 6, podemos ver una
clarificación de este término, los santos del Altísimo, y es en referencia a su pueblo escogido, al pueblo de Israel. En el versículo 24 del capítulo 7, donde dice se levantarán 10 reyes. Obviamente estos 10 reyes se levantarán en los últimos días y le darán su reino al anticristo, ¿verdad? Y es probable que se trate de la Confederación Europea en sus últimas etapas. Es probable, palabra clave, mis hermanos, cuando se presente como el nuevo imperio romano. En el capítulo 7, versículo 25, se refiere a tiempo y tiempos y medio tiempo. Y esta frase se refiere a 3 años y medio, los cuales constituirán la segunda mitad de la semana de años de la tribulación, bajo el dominio del anticristo, ¿verdad? Sabemos que a través de los estudios de muchas personas y nosotros evaluando esos estudios hemos entendido que los tiempos, ¿verdad? Como en el caso de Nabucodonosor, cuando se le dijo que iban a ser 7 tiempos, se refería a 7 años. Por eso dicen aquí, ¿verdad? Que son 3 años y medio. Tiempo y tiempos y medio tiempo. Son 2 tiempos. Los tiempos y medio tiempo, es refiriéndose a la mitad, los 3 años y medio, los cuales constituirán, pues como lo dije, la segunda mitad de la semana de años de la gran tribulación o la tribulación. Amén. Preguntas, dudas hasta aquí. Amén. ¿Estamos claros? Ok, seguimos hacia adelante. Daniel capítulo 7, versículos 15 al 21. Y entonces, bajo subtema, debajo del título, un caso en que la Biblia se interpreta a sí misma, como subtema, ahora en esta parte vamos a hablar de una interpretación angelical de los reinos mundiales. Daniel 7, 15 al 21 dice, yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaba de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo esto. Entonces él me lo explicó así. Estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Entonces quise conocer el verdadero significado de la 4ª bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce, y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la 4ª bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. Mis hermanos, como una reacción muy natural de turbación y asombro por lo que estaba viviendo y con la intensa preocupación por saber qué era lo que significaba todo aquello, Daniel se acercó a los ángeles portadores de la visión que él estaba recibiendo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que le dieran el significado de la misma, ¿verdad? Y en esto podemos ver que Daniel nos da un buen ejemplo de lo que es relacionado con el estudio de la profecía. Y es que cuando es el estudio de la profecía siempre debemos depender de los medios celestiales que Dios ha provisto, a fin de que entonces nosotros, mis hermanos, podamos entender lo que Él ha querido realmente revelar a nuestras vidas. Y la interpretación aquí dada por el ángel identifica las 4 bestias con 4 reyes y su reino.
Entonces, después del primer gran imperio babilonio que hablamos en el capítulo 2, se levantó el imperio medo-persa y en tercer lugar surgió el imperio de Grecia. Entonces ya vimos como los detalles de cada una de estas bestias vistas por Daniel concuerdan con los reinos que ya hemos estado mencionando, ¿verdad? Y vimos que, si se recuerdan, en la primera clase de esta serie de 3 semanas, del capítulo 7, les traje unas imágenes de esas bestias y todo lo demás, ¿verdad? Entonces vimos las características de la cuarta bestia, la cual representaba a Roma. Y despertaron en Daniel un interés muy especial, ¿verdad? Las características. Entonces le llamaba la atención el que esta bestia devoraba y desmenuzaba con sus dientes de hierro y uñas de bronce. Pero más aún le llamaba la atención los 10 cuernos que tenía esta bestia. Y en especialmente el otro cuerno, el que había subido, el cuerno pequeño, que tenía ojos y tenía boca y hacía guerra contra los santos y los vencía. Hermano, esta exposición, ¿verdad? Esta escritura de los versículos 7 y 8 de este capítulo, nos referimos brevemente a lo que es el imperio romano, el cual ya pasó, ¿verdad? Pero que resurgirá en los días del anticristo. Este imperio obviamente malvado que se va a levantar en los últimos días, este imperio va a ser regido por el anticristo. Y el espíritu del anticristo que ha estado presente desde los días de la iglesia primitiva. ¿Qué significa esto? Esto significa, mis hermanos, que siempre ha estado en acción lo que es el misterio de la iniquidad. Pero no se ha establecido en su plenitud. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia de Jesucristo y el Espíritu Santo está aquí presente. Entonces, cuando Jesús arrebate a su iglesia y la lleve al lugar que él ha preparado, entonces se manifestará el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 10, si lo quiere buscar y leer junto conmigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 10 dice: pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. Hablando de esa iniquidad que está operando detrás de las cortinas desde el comienzo de la iglesia, ¿verdad? Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Ahí refiriéndose hasta que Dios lo permita, ¿verdad? Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Entonces, ¿por qué traigo este pasaje bíblico, mis hermanos? Traigo este pasaje bíblico para que entendamos, ¿verdad?, que va en conjunto con lo que estábamos hablando la semana pasada. Como muchas personas van a ser engañadas. Y muchas de estas personas creo que quizás haya creado un poco de polémica en lo que es cuestión de cómo las personas van a ser engañadas. Pero estas personas aquí en Segunda de Tesalonicenses nos aclara que son personas que van rumbo a la destrucción. Porque son personas que se han negado a amar, son personas que se han negado a aceptar la verdad que los va a salvar. Son personas que han escuchado de Dios,
Se les ha predicado, se les ha hablado, pero lamentablemente se han abnegado a recibir esa verdad y se han negado a amar verdaderamente como el Señor nos pide que amemos, no como el mundo dice que se debe de amar. Amén. Entonces, Ricardo, si me puedes leer Santiago capítulo 1, versículo 5, por favor. Perdón, Ailé. Perdón. Santiago capítulo 1, versículo 5. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se los dará. No los reprenderá por pedirla. Amén. ¿Por qué traigo este versículo, mis hermanos? Porque nosotros siempre debemos buscar la sabiduría de Dios para entender su voluntad, ¿verdad? Recuerde que nosotros tenemos que interpretar la Biblia como el Señor nos ha pedido o como el Señor quiere revelarla. Y hay muchos misterios, muchas cosas, mis hermanos, que muchas personas pueden ver de diferentes maneras. Pero lo más importante es utilizar el ejemplo de Daniel, que él acudió al portador del mensaje, el ángel que fue enviado, ¿para qué? Para comprender la visión. Entonces nosotros hoy en día tenemos que buscar a Dios y depender del Espíritu Santo para nosotros entender su palabra y entender su voluntad. No nos podemos dejar llevar, mis hermanos, por palabrerías bonitas, por cosas llamativas, por prédicas que no llevan al arrepentimiento, prédicas que no transforman el alma. Realmente, mis hermanos, no importa, es como yo siempre le digo a la iglesia y siempre le voy a seguir diciendo. Cuando usted me escuche predicar o a cualquier persona, usted, su responsabilidad es confirmar que lo que le están hablando a usted es bíblico. Amén. No importa quién predique, mis hermanos. Tenemos que entender que nosotros tenemos una responsabilidad, que el alimento que vayamos a digerir, el alimento que vayamos a digerir sea un alimento bíblico, que sea algo que realmente nos va a alimentar. Entonces, antes de nosotros tomar decisiones o antes de nosotros interpretar las circunstancias de la vida, nosotros tenemos que acudir a Dios en oración. Amén. Dios te bendiga, Merly. Tenemos que acudir a Dios en oración y estudiar su palabra, confiando en que Él nos va a dar la sabiduría necesaria para caminar conforme a que, mis hermanos, conforme al propósito de nuestro Señor. Amén. Bienvenida, Maribel, Norbert. Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Segundo, Dios continúa teniendo el control de la historia. Y esto lo hemos recalcado en las últimas 3 clases, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar conscientes en todo tiempo, amén, que independientemente, ahora mismo lamentablemente nuestros hermanos venezolanos, mis hermanos, están pasando por un dolor que solamente los que están pasando por ese dolor pueden entenderlo y pueden comprenderlo. Nosotros podemos orar por ellos, nosotros podemos ayudar si está a nuestro alcance, ayudarles, pero el dolor y la angustia la están pasando ellos en medio de esa situación. Dios tenga misericordia de ellos. Pero aún así nosotros tenemos que confiar y entender que Dios tiene el control. Dios tiene el control, mis hermanos. Dios sigue sentado en su trono. Y aunque somos personas, como le dije al principio de la clase, que hemos aceptado al Señor, que somos maduros en el Señor, pero es necesario que nuestra alma se recuerde que en esos momentos de dolor, de angustia, Él continúa sentado en el trono. Entonces, en el aspecto de Daniel, aunque los imperios humanos, ¿verdad?, se levantaran y se levanten hoy en día, asimismo se levanten como caigan como se levanten, Dios es quien dirige el curso de la historia y ningún poder puede frustrar sus planes. Ricardo, Romanos 13:1, por favor. Amén.
Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues hay autoridad que Dios no ha dispuesto, así que las que existen fueron establecidos por él. Esa Amén. palabra es bien clave, mis hermanos. Por eso traigo este pasaje bíblico. Las autoridades han sido establecidas por Dios. Dios es quien lo ha permitido. En el caso de nuestra amada tierra, Estados Unidos, mis hermanos, sea Trump, sea Obama, sea Biden, sea Bush, sea quien sea el presidente, Dios ha permitido que esa persona llegue al poder. Entonces, independientemente, como le decía la semana pasada, de nuestras ideologías políticas, a quien Dios le ha permitido llegar a ese lugar, nosotros tenemos que orar por esas personas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido con un propósito. Por Dios han sido establecidas, dice Romanos 13:1 al final de este mensaje, por Dios, de este pasaje bíblico, perdón, por Dios han sido establecidas. Entonces, en tiempos de incertidumbre política, social, económica, nuestra confianza debe continuar estando en Dios y no en los gobiernos humanos, sino en el Señor. Él es quien reina sobre todas las naciones y Él es quien va a cumplir su plan perfecto. Entonces, como en la visión de Daniel, para nosotros la victoria final, mis hermanos, le pertenece a Cristo y a su pueblo. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, aunque el anticristo va a perseguir a los santos por un tiempo, Dios va a dar la victoria definitiva a su pueblo cuando Él establezca su reino. Entonces nosotros como creyentes no debemos desanimarnos ante la oposición, ante las pruebas, sino que debemos permanecer fieles a Cristo. Y quiero hacer una pausa. Tampoco esto significa que nosotros nos vamos a hacer insensibles ante las pruebas, que nos vamos a hacer insensibles ante el desánimo. Sin embargo, en lo contrario, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros estamos en coinonía, ¿verdad? Como hablábamos hace unas 4 semanas atrás, a través de las disciplinas espirituales, cuando nosotros estamos en coinonía, mis hermanos, estamos para animarnos unos a los otros. Por eso yo sigo recalcándole a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que esto es un recuerdo para ustedes que están firmes en el Señor, que conocen la palabra del Señor. Esto es un recuerdo, porque a veces es necesario estos recuerdos, que aunque llegue el desánimo, aunque llegue la oposición, aunque llegue las prueba, hay que permanecer fiel a Cristo. No nos hacemos ajenos al dolor, no nos hacemos ajenos al desánimo. Todos podemos pasar por ahí. Pero nuestra esperanza está en que entendemos que ese sufrimiento es temporal. Pero la victoria y el reino que el Señor ha prometido es algo eterno. Amén. Preguntas o comentarios antes de pasar a la segunda parte. ¿No? ¿No? Ok. Continuamos. Ok. En la segunda parte, aquí vamos a hablar como subtema debajo del tema de la clase, una ampliación de la profecía del reino mesiánico. Pastora Aile, por favor, amor, si me puedes leer Daniel capítulo 7, versículos 22 al 28. Amén. Hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey
diferente a los otros 10, y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo y medio, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no le dije nada a nadie. Amén. Ven, gloria a Dios. Me me encanta ese pasaje bíblico. Y lo más que me encanta de este pasaje bíblico, ¿verdad? Lo comparto con ustedes. No es simplemente la revelación de la profecía mesiánica del reino del Altísimo, de cómo Él vendrá y establecerá ese reino, sino me encanta la actitud de Daniel. A mí me gusta entender y comprender siempre, mis hermanos, que Daniel, Ruth, Estel, Malta, María, todos estos hombres y mujeres de la Biblia, mis hermanos, eran hombres y mujeres como usted y como yo. Amén. Y yo sé que usted sabe eso, pero cuando yo leo la Biblia, además de buscar esa revelación de parte del Señor, me gusta examinar y ver las actitudes de los hombres, de las mujeres en las situaciones, ¿verdad? Porque nos ayuda, por lo menos a mí me ayuda a identificarme. Y me gusta esa afirmación que él dice, yo, Daniel, estaba espantado. Entonces yo le pongo el énfasis, ¿verdad? Como si fuera yo hablando y las emociones y todo lo demás. Dice, estaba espantado, mis pensamientos y mis rostros estaban pálidos. O sea, yo no tenía color, pero no le dije nada a nadie. Me quedé frío, como decimos nosotros, me quedé frío, me quedé paralizado, no entendía. Una pausa ahí. Pero entonces seguimos. Eh, la explicación del ángel con respecto a esta cuarta bestia, o sea, el cuarto reino, los 10 cuernos y el cuerno pequeño, está muy relacionado, mis hermanos, con Apocalipsis, si usted lo busca, Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17, y específicamente en el capítulo 17, versículos 12 al 14, donde ahí usted puede ver la bestia con los 10 cuernos que representan los 10 reyes, perdón. Entonces el cuerno pequeño, que tenía la boca y tenía los ojos, será el anticristo, que durante los últimos 3 años y medio de la tribulación oprimirá y perseguirá a los judíos. La destrucción de ese rey blasfemo y déspota tendrá lugar cuando se hayan cumplido los 3 años y medio señalados por la expresión tiempo y tiempos y medio tiempo. Algunas personas no aceptan una interpretación futura de estas profecías, ¿verdad? Sino que ellos creen que todo esto se cumplió en el año 70 aproximadamente después de Cristo, pero yo tengo una pregunta. Entonces, si creen que se cumplió, ¿cómo explican el hecho de que al final del periodo del cuerno pequeño el reino le es dado a los santos del Altísimo, que es el pueblo de Israel? ¿Me entiendes? No concuerda, porque según la profecía, al final de los tiempos de esta profecía en específico, el reino
le es dado a los santos del Altísimo, que es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no está reinando. El santo del Altísimo no está entre nosotros. Entonces, no he podido hablar con una persona que tenga este punto de vista donde cree que ya esta profecía está cumplida. No voy a ampliar en el por qué creen que esta profecía ya está cumplida o que se cumplió en el 70 después de Cristo. Solamente lo quería compartir con ustedes para que entiendan las otras perspectivas de otras personas, pero por qué, o la interpretación de otras personas, pero no hace sentido cuando yo leo el pasaje bíblico y creer que ya esta profecía se ha cumplido. Entonces, una vez más, algo que resalta aquí es donde nosotros podemos ver que el reino glorioso del Mesías es el que va a poner fin al cuarto imperio gentil, mis hermanos. Eso fue lo que se indicó con la aparición de la piedra cortada, ¿se acuerdan? Si vamos a el capítulo 2 de Daniel, que estuvimos hablando de eso también. Y aquí en el capítulo 7 se dice lo mismo, pero de otra manera, ¿verdad? Representa lo mismo. El reino recibido por los santos es el mismo que se le da al Hijo del Hombre. Los santos serán todos los participantes del reino milenial. El reino del Mesías será para los judíos, pero también, mis hermanos, habrá muchos gentiles como usted y como yo en ese reino. Y en los días del Imperio Romano del pasado se inició el reino espiritual del Mesías, y será en los días del Imperio Romano del Anticristo cuando se establezca el reino milenial como una introducción al reino eterno. Entonces, quiero compartir con ustedes esto de el reino del Mesías, porque hay muchas personas, y creo que quizás ustedes lo hayan escuchado, que afirman o interpretan que el reino del Mesías es simplemente para el pueblo escogido, solamente para los judíos. Sin embargo, sí hay unas promesas para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Si usted va a Amós capítulo 9, versículos 11 al 15, si lo quiere anotar, Amós 9, 11 al 15, para que lo revise luego. En Amós 9, 11 al 15 se clarifica cómo el Señor va a restaurar a su pueblo escogido. Amén. Dice: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados de la ruina, la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. Valga la aclaración, Israel poseerá lo que le quede de Edom, que es una tierra gentil, y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Llegará el día, dice el Señor en el versículo 13, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechadas. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Y en el versículo 14 dice: traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. En Isaías capítulo 60 y capítulo 62 se traen estas mismas promesas, ¿verdad? Se habla de la restauración de Israel, donde Dios va a devolver a Jerusalén a su gloria, a su paz, a su prosperidad. También se habla de la participación de los gentiles. No puedo leerle todos los capítulos porque nos va a tomar mucho más tiempo, pero se menciona esto, ¿verdad?
Entonces se habla también del reino mesiánico, como Cristo va a gobernar con justicia, paz y salvación sobre todas las naciones. Pero quiero traerles dos pasajes bíblicos que son bien claros y un poco más cortos, y no tenemos que leer Isaías 60 y 62 completamente. Miqueas capítulo 4 versículos 2 y 3 dice: vendrán gentes de muchas naciones, ¿verdad? Ahí ya entendemos, ahí no está hablando del pueblo de Israel, sino que específicamente está diciendo: vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Usted ha leído la palabra, usted puede entender que aquí no está hablando del pueblo de Israel. Aquí está hablando de otras naciones. El pueblo judío se refería a Jacob como nuestro padre Abraham, nuestro padre Jacob, nuestro padre Isaías. Hay una constancia. Entonces, aquí el pueblo que está subiendo, la gente de muchas naciones que está subiendo, están haciendo, o el profeta Miqueas hace un señalamiento donde se especifica y dice: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Mis hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Y en el versículo 3 dice: el Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué poderosa palabra, mis hermanos. Esta es una promesa para nosotros. Esto es una promesa para los que hemos creído en el Señor, que no somos parte del pueblo de Israel, que no somos judíos. Amamos el pueblo de Israel, amamos su pueblo escogido y estamos con ellos, amén. Pero nosotros también entramos en este legado. Hay una parte también, nosotros también venimos a ser herederos junto con nuestro Señor Jesucristo. En Zacarías 8, capítulo 20 y 21 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice, y aquí está la clave: gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra: vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, esto es un cumplimiento que los saduceos y los fariseos y el Senadrín y todos estos y los escribas y todas estas personas que tomaron control, específicamente el Senadrín, durante esos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde no hubo palabra de Dios. Ellos se ocuparon de crear casi 600 leyes adicionales encima de lo que ya las leyes que Dios sí había determinado. Entonces, yo en mi mente, ¿verdad? A veces pienso, bueno,
¿Y qué pasó con Zacarías? ¿Qué pasó con Miqueas? Ellos no los utilizaron, no utilizaron estas profecías, ¿me entiendes? ¿Dónde los dejaron? Porque estas profecías son muy claras, que no solamente está hablando del pueblo de Israel, sino que está hablando de otros pueblos, de otras naciones, de otras ciudades que van a venir a adorar al Señor. Y en el versículo 21 dice específicamente: la gente de una ciudad dirá a la gente de otra, vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga, adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Quería hacer una pausa y hacer un hincapié, enfatizar, ¿verdad? Porque todas estas doctrinas, dogmas, todas estas creencias, todas estas teologías, interpretación de que el pueblo escogido, de los que van a ser llevados con el Señor, simplemente es el pueblo de Israel, simplemente son los judíos, pues bíblicamente no es correcto. No es correcto. De un pasaje bíblico, de un verso bíblico, no se puede hacer una creencia, ¿verdad? No se puede hacer una afirmación, mis hermanos. Tiene que haber una base bíblica. Tiene que haber, así como Jesucristo vino y cumplió las profecías y cumplió lo que estaba escrito, afirmando que todo lo que habían dicho los profetas, todo lo que habían dicho los escogidos del Señor, las personas que Dios había separado para dirigir a su pueblo en los diferentes tiempos, en los jueces, en el tiempo del cautiverio, en el tiempo del peregrinaje, en el tiempo en Babilonia, en el tiempo en Egipto, todos estos tiempos de cautiverio, mis hermanos, el Señor vino a que se cumplieran estas promesas con cumplimientos claves para que el pueblo entendiera, pero pues como conocemos mucho, lamentablemente la mayoría del pueblo decidió no creer en esta afirmación de parte del Señor. Entonces, ¿qué quiero dejarle con ustedes en esta parte, mis hermanos? Cristo tiene, y por ende nosotros, la victoria final sobre todo el poder del mal. Aunque el anticristo va a ejercer autoridad por un tiempo, mis hermanos, su reino va a ser destruido y Cristo se va a establecer su reino eterno. Marlene, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, por favor. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Esa lectura debe a usted, como uno dice, erizarle la piel, porque esto es una promesa muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver, mis hermanos, y si usted no lo ve, pues quizás no tenga, su vista no esté muy buena, quizás hayan personas que son, quizás no, hay personas que son ciegas y no pueden ver todo lo que está aconteciendo, pero hay unos ciegos físicos y hay unos ciegos espirituales. Pero cuando nosotros vemos todo el mal, cómo avanza, cómo la maldad, cómo el amor se sigue enfriando, cómo vemos los creyentes, los que dicen ser cristianos, peleando unos contra otros. Las redes sociales se han vuelto de ser una bendición, se ha convertido en un lugar de batalla para criticar, para pelear el pueblo del Señor, que se supone que esté unido, ¿verdad? En la palabra del Señor, el Señor mismo le dijo a sus discípulos
En esto sabrán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Entonces, si yo no puedo amar a mis hermanos y yo no puedo amarlos dentro de ese amor que el Señor nos llama, entonces es difícil, de acuerdo a la palabra, que podamos ser discípulos de Dios, discípulos de Cristo, perdón, porque dice el Señor que una señal de que nosotros somos sus discípulos es cuando nos amemos los unos a los otros. Entonces no siempre tenemos que entender el propósito o la misión que Dios le ha dado a una persona. No siempre tenemos que entenderlo, pero mis hermanos, si no está si no está fuera, no lejos, si no está fuera de la palabra del Señor y no está haciendo nada que no es bíblico, que es onético, que no tiene ética, que es ilegal y que es inmoral, si no está haciendo nada que no sea fuera de lo que nos mandó el Señor a decir, y usted en su mente no lo entiende, pídale al Señor que se lo revele. Pídale al Señor que se lo revele, porque no siempre tenemos que entender los propósitos y misiones que Dios tiene para cada persona. El mismo Señor lo dijo, que nosotros vamos a ser sorprendidos, van a haber muchas sorpresas cuando lleguemos al reino de los cielos. Y yo no me extrañaría, ¿verdad? No lo voy a compartir públicamente, pero yo sí he tenido muchos pensamientos donde yo digo, wow, Señor, yo entiendo lo que estás diciendo, que vamos a ser sorprendidos cuando veamos unas personas en el reino de los cielos que vamos a decir, wow, ¿tú estás aquí? Tú estás aquí, pero es que la gracia y la misericordia del Señor se extiende para todos, mis hermanos. Imagínense, ese hombre que fue crucificado junto con el Señor, que vivió una vida entera de pecado, que nunca fue bautizado, que nunca recibió un discipulado, nunca estuvo en una vigilia, nunca estuvo nada, mis hermanos, nada. Simplemente le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, ahí mismo, aún a punto de dar su vida, aún ahí todavía estaba teniendo misericordia, amor y compasión por el necesitado, mis hermanos. Yo quiero conocer a ese hombre, es uno de mis anhelos en esas conversaciones que tenemos con el Señor. Yo quiero hablar con él. Mucha gente que quieren hablar con Pablo, con Pedro, con todas. Y sí, yo también quiero hablar con ellos, pero quizás con una de las primeras personas que quiero hablar es con ese hombre. Quiero hablar con ese hombre, ¿verdad? Porque tiene que hacer algo increíble, mis hermanos. Pero para nosotros, mis hermanos, cuando el mal parezca avanzar, nosotros tenemos que recordar que el triunfo del mal y la maldad que surge y cómo se enfría el amor de muchos, mis hermanos, todo esto es temporal. Nuestra esperanza está y siempre permanecerá en Jesucristo, y que Él va a vencer definitivamente y reinará para siempre sobre todas las cosas. Amor, por favor, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, pastora. Amén. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Amén. Amén. La fidelidad a Dios, mis hermanos, tiene recompensa y es una recompensa eterna. Mis hermanos, los santos, vamos a enfrentar oposición, pero finalmente vamos a participar del reino de Cristo. Tenemos que permanecer firmes en nuestra fe, aunque enfrentemos dificultades, aunque enfrentemos persecución. Tenemos que permanecer firmes sabiendo que Dios nos va a recompensar esa fidelidad cuando llegue el momento dado. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios, mis hermanos. Los reinos de este mundo son pasajeros, pero el reino de Cristo es eterno y pertenece a su pueblo. Hay muchas personas que aman a su nación, que aman de la tierra que vienen, y amén. Eso no es pecado, eso no es pecado, eso no tiene nada malo. Pero yo personalmente, yo, Noel Castillo Reyes, yo ya no me identifico. Si me preguntan de dónde tú eres, bueno, pues sí, yo nací en esta tierra, yo soy de aquí, yo nací en esta ciudad, sí tengo familia allá, vengo de ahí, pero mi ciudadanía es del reino de los cielos. Y yo amo a todos los que profesan el nombre de Cristo, a mis hermanos. Amo a todos, independientemente de dónde viene, de qué nacionalidad es. Para mí no tiene importancia si usted es de México, de Cuba, de Venezuela, de Chile, de Paraguay, de Uganda, de Filipinas. Es irrelevante. Su nacionalidad para mí es irrelevante. ¿Por qué? Porque usted es un hermano o una hermana en Cristo. Lo demás no importa. Lo demás no importa. Lo que importa es que servimos, profesamos, honramos y somos fieles y hemos creído en el mismo Dios. Y así mismo vamos a estar en el reino de los cielos, mis hermanos. Ya no va a haber una bandera puertorriqueña por acá, una bandera por allá de Santo Domingo, una de Cuba, una de Uganda, una de África, una de donde sea, de Venezuela, de Colombia, Guatemala. Usted póngale el nombre que usted quiera. La única bandera que se va a levantar allí, digo yo, ¿verdad? La bandera del Señor, la bandera de Cristo, su presencia, su gloria. Y todos vamos a adorarlo a Él. Finalmente nos vamos a entender. Nos vamos a entender cuando hablemos. Ya no vamos a tener diferentes dialectos de diferentes tipos de español. Y vamos a estar como un solo pueblo bajo su reino, bajo ese rey perfecto, bello, soberano. Entonces, vivamos con una perspectiva así, mis hermanos, una perspectiva eterna, poniendo siempre nuestra prioridad en servir a Cristo, en que su reino sea expandido. Y las cosas temporales, las cosas de este mundo, mis hermanos, son pasajeras. Sí trabajamos porque hay que trabajar, sí hacemos lo que haya, hacemos nuestras cosas cotidianas, nuestra vida cotidiana, lo diario, ¿verdad? No podemos dejar de hacerlo, pero nuestro enfoque siempre está en lo eternal. Amén. Comentarios y preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario? Si no, yo sí tengo preguntas para que ustedes me contesten. La primera, la pueden ver en su pantalla. Daniel no se conformó con lo que él vio, ¿verdad? Daniel buscó entender el significado de la visión que él recibió. Entonces, ¿qué nos enseña Daniel con su actitud sobre lo que es la forma en que nosotros debemos estudiar la Biblia, las Escrituras, cuando encontramos pasajes que quizás sean difíciles de comprender? ¿Qué nos enseña Daniel? Bueno, pues que él siguió escudriñando, ¿verdad? La palabra y siguió pidiendo sabiduría de lo alto para poder entender esa visión. A veces, ¿verdad? Yo misma siempre tengo muchos sueños y siempre le pregunto al Señor, Señor, trae entendimiento a mí para que yo pueda entender tu palabra o esclaréceme, ¿verdad? Para que entonces esos sueños que a veces que uno tiene puedan tomar una propiedad, puedan tomar
uno puede entenderlo mejor. So, para mí pedirle sabiduría al Señor en todo momento. Amén. ¿Alguien más? Mire, yo veo en la actitud de Daniel la importancia de la humildad. Es importante ser humildes, es importante humillarnos delante de la presencia del Señor y buscar su dirección. A veces a las personas se les hace más fácil sacar conclusiones apresuradas. Lo primero que le viene a la mente, eso es lo que es. Sin embargo, nosotros debemos estudiar las escrituras, debemos de orar y sobre todo depender del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender la verdad. También es valioso aprender de maestros, de mentores, aprender de otras personas, vamos a decir, ¿verdad? Siempre y cuando, como les decía anteriormente, y se lo menciono por tercera vez, estos maestros, estos mentores sean fieles a la palabra y que lo que le están aconsejando, orientando y diciendo es bíblico. Y usted lo puede encontrar en las escrituras. Y entonces, si usted se da cuenta, la escritura confirma a la escritura. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos cosas, es una cosa, es la escritura. Diferentes contextos, diferentes historias, diferentes enseñanzas, diferentes aplicaciones, pero es la escritura. No se separan solamente en los tiempos del hombre, se separan simplemente en el contexto histórico, en cuando tomaron su lugar, cuál era el estatus social, cuál era el estatus gubernamental, todas estas cosas que influyen en lo que está aconteciendo cuando se escribe. Todas esas cosas son diferentes, pero no son dos cosas diferentes. La escritura es una. Entonces, el Antiguo Testamento apoya al Nuevo como el Nuevo apoya al Antiguo. Los profetas mayores apoyan a los menores como los menores apoyan como los mayores apoyan a los menores. La palabra del Señor no se contradice, mis hermanos. No hay ninguna contradicción en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros necesitamos revelación, lo mejor que hay es ir en humillación y pedirle al Señor la sabiduría, el entendimiento para hacer una interpretación correcta y no brincar a conclusiones apresuradas. Amén. La segunda pregunta, si el reino de Cristo, mis hermanos, es eterno y los reinos de este mundo son temporales, pregunto, ¿qué prioridades de nuestra vida deberían de cambiar para que nosotros podamos reflejar que somos ciudadanos del reino de Dios? ¿Qué ustedes creen? El reino de Cristo es eterno y los reinos de este mundo son temporales. Entonces, ¿qué prioridades de mi vida deberían de cambiar para reflejar que somos ciudadanos del reino de Dios? Ricardo, adelante. Amén. Todo lo que tiene que ver con el carácter tiene que cambiar.
Yo sé que ya tú llevas una serie de la mente cristiana, pero también la palabra habla del corazón y nuestro carácter se combina de lo que entendemos intelectualmente, pero también las emociones. So, en someterse diariamente a Dios, a escudriñar su palabra, la búsqueda debe de ser de siempre renovar la mente diariamente y restaurar las fuerzas del corazón para que emitamos a Cristo en toda situación, con toda persona, en todo momento. Ahora, yo no estoy diciendo que con hacer eso uno tiene que ser perfecto, pero en la submission, ¿cómo se dice eso? Submission. Sumisión. En la sumisión, pues ahí es que el Espíritu Santo obra en uno. Y en todo momento es la oportunidad de compartir el Evangelio. Y cuando yo digo eso, yo no estoy hablando de predica la palabra como hizo Pablo, como hizo Pedro, como hizo Juan. El Evangelio es tu testimonio. ¿Qué transformación Cristo hizo en ti? ¿De qué Él te rescató? Y yo te digo por experiencia, llegó un momento, yo no sé por qué, porque yo no soy el más sabio, pero había compañeros en mi trabajo, habían otros soldados que llegó un momento que mucha gente de mi pelotón, cuando yo estaba en Colorado, venían a buscar consejería de mí y yo me quedaba anonadado porque yo no tengo la reputación de ser sabio, pero me venían con cosas personales. Y por miedo de darle algo que nos sirviera, yo presenté la sabiduría de la palabra como diálogo normal. Amén. Yo cogí lo que yo sabía de la Biblia y le daba el mejor consejo que pude dar como un humano. Tarde o temprano me vino un compañero, un peer, y me dice, oye, ¿de dónde tú aprendiste todo eso? Y pues la Biblia, así mismito se lo dije. Pues la Biblia. Y yo, y tú eres estudiante de la Biblia. Y yo, papi, yo soy como cualquier otra persona. Yo me arrodillo dependiendo del Espíritu Santo que me guía a mis palabras. Amén. Yo leo la Biblia esperando que el Espíritu Santo me dirige. Yo no entiendo a veces las cosas que yo leo allá adentro, pero tarde o temprano el Espíritu Santo me lo revela. Pero todo lo que yo te he dicho, que tú me dices que te ha ayudado, papito, tú le tienes que dar gracias a Dios, porque yo no soy sabio. Lo que yo te di fue dado a mí por él. Amén. So, para un cristiano, tomar todo lo que es el camino con Dios, incluso un tema tan pesado como ¿cómo se dice? Hablar del futuro, del contexto de la Biblia, de verdad que yo te puedo decir esto y cualquier persona que está en una profesión de carpintero, mecánico, electricista, mason, el que trabaja con cemento y todo eso, lo básico es la estructura fuerte que se establece en el fundamento que Dios ha hecho en ti. Amén. Asegura que la estructura que tienes personal en tu corazón esté construido bien y por las manos del carpintero supremo. Y va a poder navegar todo porque cuando uno se pone a pensar en el futuro, mi hermano,
como dice el americano, the future does not look bright. Porque nosotros que sabemos la palabra, sabemos dónde va este mundo. So, para navegar esto, that's what I would say. Amén. Amén. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Amén. Adelante, Norbert. Amén, pastor. Leyendo la pregunta, lo que yo puedo interpretar es que en vez de enfocarnos de las cosas que estén pasando día a día, nos debemos enfocar más en los negocios del Padre, la salvación y las cosas que tienen que ver con el largo término de las cosas que van a pasar, porque el cielo es lo que vamos a alcanzar, ¿me entienden? No importa quién gane la política mañana, qué guerra empiece mañana, vamos a saber qué está pasando, pero nuestro enfoque debe ser realmente en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén, amén. Definitivamente. Muchas gracias, Norbert. Y ¿verdad? Expandiendo un poquito en lo que primero decía Ricardo, definitivamente, mis hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si unimos los dos pensamientos de los dos compañeros que acaban de compartir, nuestro enfoque debe estar en el reino, definitivamente. Y como nuestro enfoque está en el reino, queremos refinir nuestras actitudes y comportamientos para empezar a reflejar el reino de Dios, para empezar a reflejar nuestra ciudadanía. Amén. Entonces es muy importante que nosotros vivamos no como que vamos para el cielo, vivamos como que ya somos personas que simplemente estamos esperando la entrada al cielo. Amén. Y es más fácil decirlo que hacerlo, mis hermanos. Pero por eso mismo fue que el Señor le dijo a Pablo, cuando Pablo le decía, tú sabes, quítame el aguijón, bendito sea Dios, quítamelo. Yo sé que tú me lo puedes quitar, quítamelo. ¿Por qué me lo vas a dejar ahí? Quítamelo ya. El Señor le dijo, estate tranquilo, bástate de mi gracia. Lo que pasa es que esos aguijones nos mantienen humildes y nos mantienen cerca de la presencia del Señor para que no nos distraigamos y nos enfoquemos en las cosas del mundo, nos enfoquemos en los eventos del mundo, que como decía Ricardo, no se ven nada bien y sabemos que seguramente se van a poner peor. Pero mientras el mundo se enfoca en lo temporal, entonces ahí entra lo que decía nuestro hermano Norbert. Tenemos que nosotros enfocarnos, nosotros que tenemos la verdad y tenemos esa sabiduría, no de nosotros, la que viene del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y esa sabiduría tú la recibiste, Ricardo, por el temor a Jehová, y el Señor es quien nos pone en gracia y en posiciones donde uno dice, pero porque yo te estoy aconsejando, pero anyway, eso es otro tema. Pero sí, es parte de lo que el Señor hace con nosotros. Pero entonces nosotros tomamos el conocimiento, la sabiduría, la revelación que el Señor nos da a través de las Escrituras y a través de nuestra relación con Él, y la ponemos en un enfoque eternal. ¿Para qué? Para continuar haciendo la labor, mis hermanos, de que las almas sean salvas, de que sean restauradas y que vuelvan a Cristo. Esa es nuestra misión. A nosotros, digo nosotros, todos los que el Señor ha llamado a ministerio, lo que sea, nos encanta hacer una visión y una misión y rompernos la cabeza escribiendo algo. Al final del día, mis hermanos, la misión ya Cristo la dio. Ir por todo el mundo y predicarle el Evangelio. Hacer. No tomó 15 párrafos ni 10 páginas que matamos un árbol entero para escribir nuestra visión y misión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura. A toda criatura. Amén. Le damos gracias al Señor. Gracias por sus aportaciones. Gracias por estar aquí conectados.
Entonces, para resumir, mis hermanos, este capítulo 7 del libro de Daniel, vimos que en esta lección, ¿verdad? Estudiamos lo que fue la visión que Dios le dio a Daniel acerca de los imperios del mundo y el reino del Mesías. Vimos el contenido del capítulo 7, cómo es paralelo al capítulo 2 del libro de Daniel. Pero fíjese que mientras el capítulo 2 hace énfasis en los imperios mundiales, en este capítulo 7 el énfasis fue en lo que es el reino eterno de Cristo, el cual todos los creyentes, nosotros los discípulos de Cristo, vamos a ser participantes. Al ver la visión de Daniel, o al ver Daniel en su visión la terrible descripción del cuerno pequeño de la cuarta bestia y compararla con el animal fiero e indescriptible de Apocalipsis 13, versículos 1, 5 y 6. Ahí entonces nos encontramos con profecías que anuncian el anticristo de los últimos días, ¿verdad? Y sabemos que este líder hará grandes promesas o señales para engañar a Israel, para engañar al mundo y fuertes amenazas para manipular a todos los gobiernos de esa época, de esos tiempos. Y también dirá grandes blasfemias contra Dios, lo cual es una característica natural de todo gobernante pagano, como lo vimos a través de Daniel 2 también y ateo. Y como muchos ya están desorientados, a la humanidad de hoy, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es que nosotros nos preguntemos qué señales se están viendo ya de este tipo de gobierno. Y es que nuestro mundo está siendo gobernado por líderes que para impresionar a las masas están usando recursos del materialismo, la idolatría, las mentiras maquiavélicas, filosofías humanistas, con el fin de que sean apariencias religiosas para entonces ir entrando en lo que es la caracterización de lo que es el anticristo. Y ya se están viendo, mis hermanos, en muchos países que son países cristianos, pero que realmente en el fondo simplemente les interesa sacar el mejor provecho de sí mismos. Sin embargo, mis hermanos, lo más hermoso y lo más sobresaliente en este capítulo 7 es la revelación que Dios le da a Daniel acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, del eterno Hijo de Dios, y cómo él recibe esa aceptación de las manos de su Padre. Y como esta vez él ya no va a venir, esta segunda ocasión ya él no va a venir con la sencillez de su primera, con la humildad de su primera venida, sino que esta vez va a venir en las nubes del cielo con poder, con toda su gloria, tal como se le reveló también a Juan, ¿verdad? Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Entonces Daniel 7 no habla solo de los 4 imperios mundiales, sino que su mayor énfasis está en el reino eterno del Santo Hijo de Dios. Mis hermanos, la semana que viene vamos a estar dando comienzo a la clase que se titula Dios, Señor de la historia, anuncia el futuro. Y vamos a seguir estudiando profecías acerca del anticristo del fin. Les recomiendo, si es posible, en su lectura devocional que incluyan la lectura del capítulo 8 de Daniel. Y por 3 martes vamos a tomar el capítulo 8 y vamos a esgarrar el capítulo completo en 3 semanas para estudiarlo, para comprender lo que el Señor habla a su pueblo. Amén. ¿Alguna petición antes de cerrar para orar? ¿Alguna petición? Algo que usted quiere que oremos por ustedes? Puede incluirlo en el chat, puede dar un mensaje, si usted así lo desea. Amén. Si no, continuamos orando